Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS. Vamos a continuar hoy con la ley Helms-Burton. Nos pareció que, independientemente que en el programa anterior se discutió bastante, sobre todo el capítulo 3, creemos que el título 1 y el 2, bueno, pues hay algunos temas que todavía sería bueno revisar. Y para eso, bueno, estamos nuevamente. Dimas, gracias por estar por acá. Fernando, creo que hay varios temas que serían interesantes que quienes nos siguen puedan observar, hacérselos notar y sobre todo un poco desmontar esa o debatir sobre toda esta propaganda que se ha venido haciendo durante tantos años, ¿no? Porque ya la ley tiene más de 20 años, ¿no? Entonces toda la propaganda que el régimen ha venido haciendo y que en la mayoría o en casi todos los casos realmente tergiversa lo que hay detrás. Bueno, yo creo que con relación al título 1 es importante señalar que el mismo está dirigido a fortalecer las sanciones del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno cubano. En realidad no son sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, sino hay que tener bien claro que es unas sanciones que van de un gobierno a otro gobierno. ¿En qué sentido? Volvemos a un poquito atrás. Se produce esta ley cuando son derribadas las avionetas. Por lo tanto, es necesario incrementar las sanciones contra este gobierno y aquí pues se establecen toda una serie de medidas de tipo económico, dificultar el financiamiento extranjero a diferentes planes cubanos, el acceso del mismo gobierno cubano a financiamiento de organismos internacionales, las relaciones económicas entre países, etc. Y el único punto que el título incluye es cuando plantea mantener y restablecer las remesas, o sea que se siga produciendo el envío de remesas a los ciudadanos. Pero todo el resto del título está dirigido precisamente a incrementar el embargo de gobierno a gobierno. Sí, en este punto referido al título 1, yo siempre he tenido alguna desavenencia con la ley Helms-Burton. Creo que tiene aspectos positivos, pero creo que hay cosas que le restan valor y son cosas que el gobierno cubano pues las maneja hábilmente por el control que tiene sobre los medios de comunicación. Y eso, en mi opinión, ante el pueblo pues debilita un poco esta ley. No como ocurre con el título 3, que es evidente la importancia que tiene la condonación, la compensación de las propiedades confiscadas, porque sin eso no va a haber nuevas inversiones extranjeras sólidas en Cuba. Por ejemplo, en el título 1 se plantea que el presidente promoverá un embargo internacional contra el gobierno de Cuba. La ley para mí debía haberse limitado al embargo contra el gobierno de Cuba, pero no a promover la cosa internacional. Y esto naturalmente no le dio el resultado que se esperaba. Muchos países han tenido contradicciones con Estados Unidos en ese sentido y se manifiesta claramente en las manipulaciones del gobierno cubano y en las votaciones que se logran en las Naciones Unidas contra la ley del embargo. O sea que no le dio el efecto. Y también el financiamiento de asociaciones o de ayuda directa en dinero que son fondos federales de los Estados Unidos y que eso como califica como injerencia extranjera pues es manipulada totalmente por el gobierno cubano. Fuera de eso, todo lo demás yo lo considero que tiene valor. Por ejemplo, sancionar a cualquier estado de la extinta Unión Soviética por financiar, ayudar o tratar de reinstalar o de echar a andar, como ocurrió cuando se hizo la ley, la planta nuclear de Juragua. Y eso es un gran peligro, se ha sabido hasta en un filme que se hizo en Cuba, se demostró la inseguridad de esa planta, lo que podía provocar esa planta en Cuba. Y en ese mismo tiempo ocurrió un sismo grande, porque no hay estudios serios de esta cosa de los sismos en Cuba, y creo que eso es totalmente legítimo. Igualmente, lo referido a la base de Lourdes,
para la contingencia. Todo el que intente apoyar, financiar eso, pues Estados Unidos lo sanciona y creo que es legítimo porque a la eso... base de espionaje. De espionaje, porque eso va directamente contra los intereses de Estados Unidos. Y esas son cosas que tienen un valor, pero que la otra les resta un poco. Era lo que quería crear el equilibrio ese. En mi opinión, ellos buscaban, y precisamente en el contexto de que estaba hablando Fernando, hay que recordar que bueno, ya había pasado el colapso de la Unión Soviética y del bloque comunista a finales ya en los últimos años, el 89, 90, 91, ya se descompone la Unión Soviética y el régimen viene maniobrando para tratar de mantenerse en el poder. En el año 94 viene esa tremenda crisis de los balseros, que de hecho quiero hacer mención ahora por el mismo contexto que estamos viviendo y hay una parte de la ley que se refiere a ese punto. El régimen después está toda esta crisis tremenda, una crisis también social dentro de Cuba. Viene el incidente de las avionetas aparejado con concilio cubano, porque también la oposición venía ya agarrando también más tracción. El régimen reprime fuertemente a la oposición y derriba las avionetas en un acto completamente de brutalidad. En ese contexto me parece que hay que entender qué es lo que ocurre con el punto de la ley. Yo interpreto la ley como tratar de buscar un blindaje legal para que no pueda el régimen cubano escaparse, ni ninguna otra administración pueda brindarle la oportunidad de escaparse. Y al punto de, ¿por qué lo llamo también blindaje? No solamente por toda la codificación que hace de elementos, como mencionaba Fernando, de apretar el tema o ajustar el tema del embargo, sino también cómo se concibe un gobierno de transición y cómo se concibe un gobierno electo democráticamente. ¿Y por qué? A mí eso me parece muy lógico, porque ellos lo que están estableciendo es bajo qué condiciones ya nosotros empezamos a tener una relación normal con quien esté gobernando en la isla. Y ahí me parece que es muy importante señalar que esto no se trata de que esta ley va a ser como un plan para Cuba donde se va a implementar eso aquí dentro de la isla, sino es más bien un plan para el propio gobierno de los Estados Unidos con qué tipo de gobierno o poder va a interactuar en Cuba. Yo creo que ese es el eje central. Yo en lo particular no veo que es una injerencia por parte del gobierno norteamericano promover el aumento del embargo y de las sanciones contra el régimen actual, pero no sé, ¿cómo tú ves este punto, Fernando? Yo veo aquí, y vuelvo al año en que se pone en vigor esta ley, el año 96. Yo veo aquí un enfrentamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano. Un enfrentamiento motivado por el hecho en ese momento de las avionetas, que como le echa leña al fuego que ya venía en este tipo de relaciones. Y al no producirse hechos militares, o sea, una respuesta militar del gobierno de los Estados Unidos, que muchos lo exigían cuando se derribaron las avionetas. Sin embargo, se le da una respuesta en el plano económico, en el plano político. Un poco el gobierno tiene que apaciguar a estos cubanos norteamericanos y norteamericanos que están molestos por el derribo de las avionetas. Ese era el sentido de esto, de este título 1. Y ya yo sí coincido en lo siguiente, ya cuando se pasa al título 2, ya aquí lo que hay es como un planeamiento de cómo el gobierno de los Estados Unidos se va a comportar ante cualquier cambio. Ya no estamos hablando del régimen. Ya aquí se está hablando de un gobierno de transición y después de un gobierno democrático que seguiría este gobierno de transición. Y ya aquí el enfoque es otro. No, ya aquí lo que hay es un planteamiento de que yo digo, bueno, yo acepto un gobierno de transición para yo ayudarlo, para ayudar siempre y cuando cumpla con tales y tales y tales y más cuáles condiciones. Ahí yo no veo injerencia, yo lo que veo, yo tengo derecho a hacer un planteamiento. Yo te voy a conceder un crédito a ti y te exijo determinadas condiciones para darte el crédito. Si tú no cumples esas condiciones, pues no te doy el crédito. Aquí hay un punto que yo quisiera mencionar, porque ahora mismo lo estamos viendo y es parte de este escenario que se da en el año 96. Hay que recordar el éxodo masivo del año 94, que Estados Unidos, por supuesto, tiene que asumir ese tipo de acciones como un problema de seguridad nacional. Ya se había visto en el año 80, con el éxodo de Mariel, la llegada del orden de 120.000 cubanos, que realmente fue
una situación extrema en lo que fue la Florida, acomodar de un golpe a 120.000 personas, toda la logística, toda la infraestructura que tenía que existir. Y en este caso se lanza en el año 94 el éxodo de los balseros, y Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos incluye en la ley, en el título 1, un punto que está en el capítulo 1, es la sección 101, el inciso 4b, donde dice: cualquier nueva manipulación política del deseo de los cubanos de escapar que promueva una inmigración en masa hacia los Estados Unidos se considerará un acto de agresión que recibirá la respuesta adecuada a fin de mantener la seguridad de las fronteras nacionales de los Estados Unidos y la salud y seguridad del pueblo estadounidense. O sea, esto es un punto que está dentro de este título 1, que, como tú decías, marca la relación con el poder en Cuba, a diferencia de lo que es el título 2, que después vamos a ver algunos puntos, pero que hoy en día lo estamos viendo renacer. Desde hace unos días acá está saliendo de nuevo la noticia. Hace un tiempo atrás recordemos lo que pasó en Ecuador. Muchos cubanos que se iban a través de Ecuador, cruzaban todo Centroamérica, llegaban a la frontera, se acogían a pies secos, pies mojados. El régimen siempre dijo que la causa de la inmigración era esa ley. Hoy en día ya esa ley no existe. Fue el último acto que hizo Obama en relación a Cuba. Y sin embargo, estamos viendo que se está lanzando un nuevo éxodo. Nuevo éxodo que está usando de puente a Nicaragua, cruzando México y se está yendo a Estados Unidos. Y aquí hay una parte, como leía, que va encaminado a este punto. Entonces, ¿qué tú crees de esto, Dimas? Porque se está repitiendo de nuevo la historia. Estamos en un momento un poco complicado y esta ley, que es la forma en que el gobierno norteamericano ha codificado para tratar con el régimen de La Habana, contempla este punto. Sí, digamos, en el 64 se produjo la salida masiva por Camarioca. Ya después de los Peter Pan, qué sé yo, vino la del 64. Y en el 80 se repitió con fuerza por el Mariel. Y en el 94 se repitió por la base naval de Guantánamo. Lo que demuestra que hay un fenómeno permanente al interior del país que provoca el éxodo, que no es ninguna ley exterior. Y sin embargo, yo uso y puedo manipular la ley por algunos efectos para culpar a Estados Unidos por eso. Y evidentemente Fidel Castro amenazó con la del 94 y la del 80, ya fueron decisiones del gobierno cubano de abrir la frontera para crear una situación y ir a discutir el problema en condiciones de cierta ventaja. Y eso sigue. ¿Por qué se mantiene? Porque las causas de la huida de Cuba no tienen que ver nada con el exterior, son causas de que el modelo es incapaz de garantizar las cosas mínimas para que los cubanos se realicen en su país. Se ven obligados y se están yendo, nunca han dejado de decir, si hay una cosa sostenida en Cuba, ha sido el éxodo del 59 para acá. Estamos a 60 años y hoy se está repitiendo con lo que tú decías, no solamente con lo de Nicaragua, sino la cantidad de cubanos que se han ido, que están atravesando. Yo me entero cada día de personas que me cuentan que están dolidos porque su hija se va a ir por tal lugar, el hijo que no sé qué, que se va a ir por tal lugar. O sea, la juventud se sigue yendo de Cuba. Esa es la razón. Bueno, en ese sentido yo veo que la ley tiene plena vigencia en este punto, porque incluso de la forma que nos está narrando es lo mismo que está ocurriendo en este momento. Ha sido modus operandi, como tú decías, del régimen, y en este momento estamos a las puertas de un nuevo éxodo y la situación dentro del país está agravando cada día. Entonces, como decíamos, este capítulo va más encaminado al reforzamiento de las medidas, de las sanciones. Si uno le pasa la vista al texto, va a ver que es muy definido en cuanto a este mismo tema de Rusia. Ahora mismo todavía el tema de Rusia sigue corriendo, lo hemos visto ahora en días recientes con Venezuela. Aquí en Cuba también el gobierno ruso en par de ocasiones ha parqueado en el puerto unos barcos que se ha hablado que tienen que ver también con el espionaje a las comunicaciones en Estados Unidos. O sea, todo este tema está. Lo que sí ya se ha quedado a un lado es lo que se mencionaba ahorita de la planta de Juraguá. Bueno, que eso fue uno de los tantos proyectos fallidos que se abortaron. En cuanto al título 2, hay varios puntos que ellos mencionan para el reconocimiento o lo que ellos consideran que va a ser un gobierno de transición y es un gobierno electo democráticamente. Pero sí quisiera también mencionar que al inicio del título 2 dice: la política de Estados Unidos es la siguiente. Y el punto número 1 es apoyar la libre determinación del pueblo cubano. El 2,
reconocer que la libre determinación del pueblo cubano es un derecho soberano y nacional de los ciudadanos de Cuba que debe ejercerse sin injerencia de gobierno de cualquier otro país. O sea, yo creo que esto es importante marcarlo porque la idea que se ha vendido permanentemente es que esta ley es una ley de aplicación al interior de la isla y tratando de hacer la similitud con lo que pasó al principio del siglo XX y tratando de decir que la injerencia va a ser total del gobierno de los Estados Unidos. Es evidente que no es así. Estamos viendo eso incluso con lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Este gobierno transitorio de Guaidó toma sus determinaciones. De hecho, incluso es hasta visible que hay ciertas diferencias dentro de la asamblea, dentro de los distintos grupos políticos. Y el gobierno norteamericano, si bien está bien implicado en todo ese proceso de Venezuela, pero no está teniendo un mandato de lo que ocurra allá. O sea, eso es evidente. En el caso nuestro, yo creo que es muy claro que tampoco va a ser así. Y estos puntos que mencionan acá en la sección 2.1 hablan y dicen que la soberanía del pueblo cubano va a estar por delante de todo y en ese sentido, las determinaciones que se tomen dentro del gobierno de transición y de un futuro gobierno democrático, pues va a competir al pueblo cubano y a las distintas fuerzas políticas y a las presiones sociales y a todas las dinámicas que normalmente se dan en cualquier país. Y todo esto va a depender de la determinación que tenga el pueblo cubano con todos los grupos y las dinámicas entre todos los grupos políticos. O sea, por eso me parece que es importante mencionar este punto. Entonces, yendo al gobierno de transición, que es otra de las condiciones que la ley plantea para poder ya cambiar la dinámica con el futuro poder en Cuba. Y ellos plantean los requisitos en los que se va a fijar el gobierno norteamericano para asumir que en Cuba ya hay un proceso y un camino hacia la transición. Y en ese sentido, ellos plantean que, dice, requisitos a los fines de esta ley, un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que haya legalizado todas las actividades políticas, o sea, que se permita todos los eventos y todas las actividades que tienen que haber, políticas que tienen que haber en una democracia o por lo menos en la construcción de una democracia. Haya puesto en libertad a todos los presos políticos y permitido la investigación de las cárceles cubanas por organismos internacionales de derechos humanos competentes. Otro punto es, haya disuelto el actual Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior de Cuba, incluidos los Comités de Defensa de la Revolución y la Brigada de Respuestas Rápidas. Haya expresado públicamente su compromiso de organizar elecciones libres y justas para un nuevo gobierno. Hablan de un término de 18 meses en los que se debería realizar este proceso, con la participación de múltiples partidos políticos independientes que tengan acceso pleno a los medios de difusión. Lo otro es que se celebren bajo la supervisión de organismos internacionales, haya puesto fin, habla de la interferencia a Radio y TV Martí, exprese públicamente y demuestre en la práctica su decisión de avanzar en el establecimiento de un sistema judicial independiente, de respeto a los derechos humanos, la creación de sindicatos independientes, habla de que no incluya a Fidel Castro ni a Raúl Castro. Bueno, Fidel Castro va a ser ya imposible, Raúl Castro dentro de poco yo creo que también. Y haya garantías adecuadas que permitan la distribución expedita y eficiente de asistencia al pueblo cubano. O sea, cuando uno ve los puntos que ellos están manejando acá para considerar que hay un proceso de transición, yo honestamente no veo ningún punto que me moleste. Uno pudiera decir en el caso de 18 meses, bueno, quizás usted cree que en 18 meses se puede celebrar, bueno, pero la realidad dice que no. Y internamente acá ese gobierno de transición diga, no será en 18 meses, será en 24, como que también puede ocurrir que por X razón haya que adelantarlo y en vez de 18 meses el proceso sea al año, no sé. Pero yo en lo particular no veo interferencia acá. Yo veo en esto una cosa. Esto que es una propuesta, diríamos, del gobierno de los Estados Unidos, es como unas condiciones mínimas que este gobierno plantea para poder establecer un contacto, una relación con este nuevo gobierno que se establecería en Cuba. Ya que no estamos hablando del régimen actual, estamos hablando de un gobierno de transición. En definitiva, estas condiciones son las condiciones que se exigen internacionalmente para reconocer a un sistema democrático. Que haya partidos políticos, que haya elecciones libres, que los presos políticos sean liberados.
Son condiciones mínimas. Los acceso a la prensa. El acceso a la prensa, el hacer la propaganda, todo eso no es ninguna imposición, no es ninguna injerencia. Son condiciones mínimas que yo como gobierno establezco para reconocerte a ti, para poder tratar contigo en un plano de igual a igual. Aquí se ha hecho mucha propaganda hablando, inclusive se ha llegado, yo lo estaba viendo el otro día por la televisión. No, lo que Estados Unidos quieren es establecer un nuevo gobernador militar en Cuba. Eso no está en ningún lado. Se está hablando de un gobierno de transición de los cubanos, formado por los cubanos. Y ese gobierno, como es lógico, porque hay experiencia, hay gobiernos que se han presentado en determinados países del mundo y después han dado el viraje y han vuelto a lo mismo que existía anteriormente. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Bielorrusia, etcétera. Está claro que se trata de normas internacionales que están en correspondencia incluso con los principios de las Naciones Unidas. Cuba tiene una historia y entonces el gobierno usa y emplea y manipula esta historia hábilmente. Sin duda que la intervención esa de 1998, la enmienda Platt, qué sé yo, ahí se planteó 1898. también. 1898, que sí, 1902 cuando empieza la Constitución, la República. Pero ese planteamiento que se hizo en aquel momento, parecido de que el gobierno cubano es y debe ser de derecho, libre, independiente, pero entonces yo le pongo una enmienda. Eso puede tener muchas explicaciones para la época en que se está discutiendo un problema entre las diferentes colonias. Pero sin duda que hay un hecho histórico que lo enseña el gobierno en las escuelas, que está en los textos y que lo usa con fuerza y que hay un sector de la población que siguen estos resultados. A esos detalles son a los que yo me refiero, que le restan un poco a lo que tiene que venir y a las normas esas que sí no pueden ser de otra forma. Las exigencias, el mínimo para que un país democrático establezca relaciones con otro, donde hay un gobierno que no es democrático, tiene que ser esa. Yo veo que cuando se establezca un gobierno de transición, va a haber todos estos debates que estamos teniendo nosotros ahora. O sea, va a haber quienes van a decir que llegue hasta aquí, otros van a decir no, un poco más, un poco menos, porque inclusive en la situación del año 1898, o sea, después 1900, 1901, mientras se discutía la situación esta de cómo iba a surgir la república, hubo enconados debates de defensores y detractores. Por un lado estaba Juan Alberto Gómez, por otro lado estaba Enrique José Barona y toda la gente que se agrupaba. O sea, no fue una cosa así impuesta que se dijo, bueno, esto va y se acabó. No, hubo debate y veníamos de la colonia prácticamente. Y yo me imagino que ahora va a haber debate igual y va a haber planteamiento, no, esto va a ser así, esto va a ser de otra forma y creemos que debe, al crearse los diferentes grupos políticos que tienen sus intereses y que tienen sus concepciones de cómo debe ser el gobierno de transición, pues van a debatir. Y yo veo que como tú usabas mucho la palabra blindaje, o sea que este era un blindaje de la política, y es verdad, como que el gobierno de los Estados Unidos en ese momento pues plantea, bueno, ustedes discutan todo lo que quieran, pero estos son los lineamientos para que nosotros reconozcamos lo que exista. Si no, no tenemos nada que hablar. Yo veo precisamente que por eso le he usado la palabra codificar, es crear un código para decir, nosotros estamos dispuestos a entregar ayuda, a eliminar sanciones, a hacer la situación completamente fluida, una relación normal, si podemos identificar los patrones de movimiento primero en un momento determinado, por eso es gobierno de transición, y después de establecimiento de una democracia. O sea, ese es como yo lo veo. Ya lo que ocurre internamente, en qué forma ocurre, los tiempos, quiénes son los actores políticos que tienen o no preponderancia. O sea, todos esos elementos dependen completamente de nosotros. La relación con el gobierno norteamericano, que incluso en ese sentido, bueno, habrá una relación con Europa, habrá una relación con América Latina, con distintos países, pero la relación directamente con Estados Unidos tiene su derecho de decir cómo es que yo deseo relacionarme con un futuro gobierno cubano. Y yo pienso que en ese sentido nosotros también, dentro de lo que ocurre en nuestro país, los distintos actores, vamos a definir cuál es el rumbo que toma Cuba y también cómo queremos relacionarnos con Europa, con Estados Unidos, otros países. A mí me parece que lo fundamental acá es desmontar lo que el régimen está tratando y ha llevado tantos años de montar y blindar, y es crear la imagen
de que los únicos que pueden dar una supuesta soberanía, que sabemos que no es para nada ninguna soberanía, el país de soberano no tiene nada, porque quien es el soberano, que es el pueblo, no tiene ningún mandato, pero en ese sentido ellos tratan de usar el tema nacionalista para decir los únicos que podemos dar una supuesta independencia somos nosotros, y cualquier otro gobierno distinto que venga después lo que va a hacer es subordinarse a los Estados Unidos. Y eso es una gran falacia. Y esta ley, ni ninguna ley, pudiera plantear a esta altura, ya la segunda década del siglo XXI, qué tiene que ocurrir o qué no tiene que ocurrir dentro de un país. Yo lo veo desde ese punto. Sí. Si la independencia de España y la independencia de los Estados Unidos, eso es la independencia de la que habla el gobierno, pues tiene muy poco valor, porque pasamos a depender bastante de la Unión Soviética y a seguir incluso normas soviéticas, a copiar la Constitución soviética, a copiar la estructura del ejército soviético. O sea que lo de la soberanía y la independencia no es tan así. Martí decía, una cosa es independencia y otra cosa es revolución. Son dos cosas diferentes. Y decía, la independencia en Estados Unidos vino cuando Washington, y la revolución cuando Lincoln. Por lo tanto, la independencia de un pueblo consiste en el respeto, como dice él, que los poderes públicos demuestren a cada uno de sus hijos, y ese respeto no existe tampoco en Cuba. Esto de la independencia, como las demás cosas que he planteado, son manipulaciones a lo que no se le debe dar ningún resquicio para que te puedan coger por ese detalle. Mira, aquí hay un hecho histórico que se ha manipulado también. O sea, hablábamos de que se manipuló el proceso de creación de la República en el año 1902, pero recordemos que en el año 33 se manipuló el célebre gobierno de los 100 días de Grau. Se ha dicho y se ha mantenido oficialmente que el gobierno de los 100 días de Grau, que no fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, porque no reunía toda una serie de condiciones en aquel momento, cayó precisamente por el no reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. En parte es verdad, pero no se dice que ese gobierno fue socavado internamente en aquel momento. ¿Por quién? Por toda una serie de sectores extremistas que querían llevar un proceso que no era ni socialista ni nada por el estilo, quisieron llevarlo al extremo de todo el poder a los soviets, entregar el poder a un gobierno obrero y campesino, copiando textualmente. Y ahí están las actas, los libros de Hortensia Pichardo, ahí están las actas que ella publica de reuniones del Partido Socialista en aquel momento, llamando a la ocupación de las fábricas, a la ocupación de los centrales azucareros y minando la labor de Guitera, que era el secretario de Gobernación, y prácticamente aupando en ese momento, aupando a Batista. Y todo eso, pues lo que hizo fue destruir desde la base la unión esta que existía con Guiteras, Grau, etcétera, la izquierda, el ala izquierda, toda una serie, y prácticamente eso desmoronó este gobierno. Después se reconoció, inclusive Carlos Rafael Rodríguez lo dice en un artículo, es verdad que nos equivocamos en aquel momento, criticamos a Guitera y apoyamos a Batista, y es verdad. Cuando tú trasladas eso al momento actual, tienes que tener presente esto, que en un gobierno de transición va a haber todos estos enfrentamientos y todos estos choques, y cómo seamos capaces de resolverlo manteniendo esto que tú dices, o sea, la independencia, la soberanía, pero la soberanía y la independencia de verdad del país, no la demagogia, la real. ¿Cómo la vamos a mantener? Porque aquí ni la soberanía ni la independencia se mantuvo en las relaciones con la Unión Soviética. Vamos a estar claros. No, y en un contexto temporal, porque realmente ya, como decíamos, vamos a empezar a vivir en un año la tercera década del siglo XXI, o sea que no se puede creer para nada que la dinámica, y sobre todo con la velocidad que tiene la sociedad en este momento, de lo que se vivió a principios del siglo XX o en los años 30 del siglo XX, o sea, eso es absurdo. Para mí, por estas cosas que estamos debatiendo, y siempre vuelvo o refuerzo la conclusión esa, que lo más importante es hacer todo lo posible, gastar todos los recursos que tengamos que gastar y hacer todos los esfuerzos por aumentar la formación, la comprensión del pueblo cubano, que va a ser lo determinante.
porque en muchas etapas de la historia nuestra, la mayoría del pueblo estuvo ausente de los procesos y en esta etapa está más ausente que nunca porque no hay ciudadanos. De ahí la importancia de debatir un poco estas cosas, pero sobre todo desmenuzarlas de la forma más sencilla para que la gente vaya entendiendo qué papel me corresponde a mí como cubano, que esto no depende tanto de la ley Helms-Burton, no depende del gobierno cubano, sino que depende de mí como pueblo, que soy el soberano, pero es un derecho que tengo yo que ganarme con mi comprensión, con mi conducta. Y eso todavía está muy débil en el pueblo cubano. 1860 y pico, ya José de la Luz y Caballero, que no estaba por participar inmediatamente en la guerra de independencia, decía, primero la formación de los hombres y después la independencia de Cuba. Y eso todavía, eso es una cosa tan histórica en nosotros y está pendiente. Ese ciudadano todavía no lo tenemos. Antes de empezar el programa, recordábamos lo que pasó cuando el famoso deshielo de Obama, que una parte de la oposición dijimos no estamos de acuerdo con esto, otra parte estuvo de acuerdo. Bueno, al final todas esas dinámicas siempre van a existir y existirán. O sea, yo creo que eso es parte de lo que ocurre cuando las personas actúan con libertad. De la calidad que se logre en el gobierno de transición va a depender la calidad del gobierno ya elegido y va a depender la estabilidad que pueda tener este gobierno y que se establezcan ya los ciclos cada 4 años, cada 6 años, lo que se decida, el cambio de los gobernantes. Pero mucho va a depender y su importancia fundamental está dada en el tiempo de la transición. La transición es fundamental. Y lo que se logre ahí es lo que va a sentar las bases de que lo demás pueda ser duradero o pueda ser una cosa... Sí, ¿cómo se va a derrumbar el país? ¿Cómo se va a derrumbar el país? Tiene que quedar ya definido ahí. Y ya de ahí se hace un proceso electoral y saldrá el gobierno y ya será el derrotero normal de cualquier república. Pero lo importante es cómo en ese momento las diferentes fuerzas sean capaces de aglutinarse y, como se dice vulgarmente, echar para adelante la república, que es lo que importa. De ahí la calidad de la participación popular. Y lo otro que yo quisiera hacer hincapié es el papel y la importancia que tiene la negociación en este proceso. Porque es que este es un proceso que viene de un diferendo, de un conflicto que hemos analizado las causas, que empezó con la Revolución Cubana, con las confiscaciones, con las respuestas de Estados Unidos, con las contrarrespuestas de Cuba. Y entonces en ese contexto no ha habido posibilidad de un arreglo. Solamente cuando se produjo un giro con el gobierno de Obama, que dio una oportunidad, y sin embargo fracasó ese intento, pero demostró que hasta Estados Unidos estaba dispuesto a hacer un cambio y el gobierno de Cuba no lo hizo en el momento que había que hacerlo. Y seguimos enfrascados en el mismo punto, la gente se sigue yendo, la economía sigue retrocediendo y todo va para atrás. Bueno, entonces yo diría que el principal mensaje de lo que hemos debatido es que el futuro de Cuba primariamente depende de lo que ocurra entre nosotros los cubanos, de la dinámica que creamos nosotros los cubanos. Sí. Y que la relación, ya sea con Estados Unidos o con Europa o con cualquier país de la América Latina, siempre va a estar definida por precisamente esos consensos que tendrán que crearse. Por supuesto, los países van a interactuar con nosotros de acuerdo a sus visiones, a sus intereses, a sus proyecciones, pero en un final, Cuba, modernizándose, logrando una democracia, yo creo que todo lo demás va a fluir en forma natural y, por supuesto, acuerdos o desacuerdos en algún momento aparecerán, pero lo fundamental es que se rompa con este Estado totalitario y que Cuba, todas las voces, o transite en una dirección donde todas las voces cuenten en el futuro. Creo que por ahí es por lo menos la conclusión de estos dos programas, tanto en el anterior que veíamos lo del tema del título 3 y temas económicos o sea, de la propiedad, como esta parte que es más centrada en el tema político, pero la conclusión es esa. Cuba va a depender de lo que hagamos nosotros los cubanos. Gracias y nos vemos en un próximo programa.